Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre cómo iniciarse en una consola, ya sea para coleccionarla o para descubrirla. Y bueno, no sé si se habrá notado, pero tengo la voz todavía desde el día que hice el vídeo de compras. He estado afónico, tengo la voz muy demacrada, muy rasgada, así que seguramente tenga que hacer algún que otro parón durante el vídeo porque hay momentos en que me salen gallos, directamente tengo que carraspear, que toser, que tirar una mocorra, un salivazo o algo porque se me acumula aquí el moquillo y pierdo la voz. Y bueno, me han dicho que hay un remedio muy bueno para la afonía, que es acumular pipí mañanero durante muchos días y enfriarlo después. Y lo cierto es que aunque a mí nunca me ha gustado el pipí, sobre todo ese mañanero que sale así de este color asqueroso ya sabéis, con la espumita esta que parece cerveza, pero en verdad es el pipí ese que sale a presión por la mañana temprano que uno dice, joder, qué asco de pipí. Bueno, pues lo he ido recogiendo del bate, lo he metido en una botella, lo he enfriado y por lo visto está bastante bueno, ¿eh? Y es bueno para la garganta y es coña todo, es un Steve, ¿vale? Que lo tengo aquí al lado porque hoy me hace falta beber. Y bueno, la fonía es porque 10 horas en un viaje de ida con aire acondicionado y 10 horas al día siguiente otra vez con aire acondicionado tiene sus cosas. Y bueno, hoy me he enrollado demasiado en este vídeo con la presentación. Hoy la consola de la que vamos a hablar es una portátil, por fin. Ya hemos, digamos, dejado atrás las consolas principales, las consolas de sobremesa retro. No hemos considerado PS3 o 360 dentro de la retro, aunque también le haré su respectivo vídeo. Y hoy ya tenía ganas de hacerle un vídeo a la Game Boy para recomendar pues los mejores juegos en relación calidad-precio de la consola. Y bueno, vamos a introducir brevemente lo que fue la Game Boy, porque la Game Boy hoy en día todo el mundo la conoce como la primera gran consola portátil de la historia, la que marcó un antes y un después y la que, por supuesto, dio paso a creer que la industria portátil del videojuego era posible. Y eso es todo cierto, es decir, la Game Boy fue la milestone dentro de de las consolas portátiles y si hubiera salido mal posiblemente no habríamos podido disfrutar de consolas posteriores como la Game Boy Advance o la Nintendo DS o la Game Gear, etcétera. Porque Game Boy salió bien por una apuesta segura por parte de Nintendo, por una buena campaña de marketing y sobre todo por un juego que la acompañó y que por supuesto está recomendado en esta selección de 20 títulos imprescindibles, buenos, bonitos, pero no tan baratos y y vais a saber por qué. Bueno, pues la Game Boy triunfó a pesar de los pesares. Digamos que tenía un diseño bonito y una gran autonomía de pilas que eran pues sin duda alguna el punto fuerte y que heredó sobre todo el gran nombre que tenía Nintendo ya en la industria portátil a las Game Watch, pero Nintendo se enfrentó a una industria completamente distinta porque las Game Watch ya sabéis que eran maquinitas monocromas que tenían un juego incorporado y ya está. Bueno, pues Nintendo se enfrascó de lleno en el proyecto de Game Boy a sabiendas que el proceso para jugar iba a ser igual que el de una consola de sobremesa, una consola que no trajera ningún juego en memoria y a la que tendríamos que introducirle cartuchos para jugar. En ese momento, la verdad es que yo creo que Nintendo ni ellos mismos las tenían todas consigo de que iba a triunfar y sobre todo porque digamos que para abaratar costes y porque no lo veían necesarios gracias al éxito de las Game Watch, apostaron por una paleta de colores monocroma pero tirando en tonos verdes y grises y a pesar de ello la consola dio muchísima guerra y eso que al principio se le vio como un gran hándicap, es decir, digamos que quedaba un poquito lejos el tema de utilizar una pantalla en color, estamos hablando de finales de los 80, era impensable una pantalla en color. Pero también había quienes creían que una pantalla con tonos verdosos no era precisamente la mejor opción para jugar. Es decir, había voces críticas que decían que lo ideal era que la consola, que la pantalla de Game Boy tuviera una paleta de colores limitada, llamémosles 24 colores, 32 colores, y que aunque al principio los primeros juegos fueran monocromos, más adelante pues fueran viendo la luz pues con juegos con más colores, ¿no? Pero Nintendo directamente desechó esa posibilidad y apostó
por una consola con una pantalla con tonos verdosos que en principio iba a tener una vida útil de pocos años y que al final duró 10 años. Y como digo, marcando un hito y dando pie ya directamente a la industria de los portátiles que llegó incluso a estar por encima de las de sobremesa en cuanto a facturación y ventas, que ahí es nada, ¿eh? Y bueno, esta selección de juegos de Game Boy va a tener solo juegos de Game Boy, no de Game Boy Color. La Game Boy tocha, ¿vale? Juegos que solo se pueden jugar en Game Boy. Como ya sabéis, creo que todos los juegos de Game Boy son compatibles con la Game Boy Color, pero no todos los juegos de la Game Boy Color que salió a posteriori de la Game Boy son compatibles con la Game Boy. Por tanto, voy a dedicar este vídeo solo a Game Boy y dedicar otro más adelante a la Game Boy Color, ¿vale? Juegos exclusivos de Game Boy Color. Y bueno, ya sabéis que al igual que pasa con Game Gear, que comparte mucho catálogo con Master System, la Game Boy, aunque no comparte tanto catálogo con la NES, sí que recibió pues algunos ports y multiplataformas de otras consolas de Nintendo, en este caso de la NES, que era también de 8 bits. Bueno, pues vamos a centrarnos fundamentalmente en juegos exclusivos para Game Boy. No son todos exclusivos, pero la mayoría sí lo son, ¿vale? Porque primero de todo porque siempre le doy prioridad a los juegos multiplataformas que salen en sobremesa con respecto a las portátiles, ¿no? Como ya sabéis. Y también porque creo que Game Boy tiene un catálogo lo suficientemente atractivo para, coño, hacer una buena selección de 20 títulos que solo se pueden jugar en Game Boy, aunque los 20 no son exclusivos de la consola, sí la amplia mayoría, ¿vale? Y bueno, juegos completos, con su cajita y manual en buen estado, y por supuesto PAL. Como la Game Boy era una consola que era region free, que los juegos americanos se pueden jugar en la Game Boy europea y tal, la verdad es que esto importa poco, pero para tener una coherencia dentro de una colección que vamos a iniciar, pues vamos a comprar juegos PAL, aunque todo sea dicho de paso, las versiones, las cajas de las versiones norteamericanas y las PAL tienen muy pocas diferencias, es decir, no importa si hacéis una colección mixta, pero yo voy a decir precios de los juegos PAL. Y por supuesto, al decir juegos PAL, también me refiero a juegos de distintos países dentro de la región PAL, porque los juegos de la versión PAL España son generalmente muy caros y el 98% de los juegos de Game Boy estuvieron en inglés y es el mismo juego en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia o en España. Por tanto, si queremos ahorrarnos unas pelillas, como digo siempre, hay que mirar al extranjero porque sobre todo en Game Boy se nota muchísimo la diferencia de precio de un juego, por ejemplo, en Alemania que en España. Y vale, a nadie le gusta tener una caja en alemán o un manual en alemán, pero lo importante es el juego, ¿no? Vamos a centrarnos siempre en eso. Y también vamos a tener en cuenta las versiones Classics, aunque no salieron muchas para Game Boy, fueron pocos los juegos que tuvieron su versión Classics, son generalmente más baratas que las versiones normales y al contrario que pasa en otras consolas, las versiones Classics no son tan feas, tienen un marquito con algún reborde rojo y un logotipo de Mario así dorado que no está del todo mal. Y bueno, que yo que sé, que no son tan feas como por ejemplo las Platinum de PlayStation 2 o otras que directamente te sangran los ojos cuando la ves, ¿no? Y que realmente quedan feas en la colección. Bueno, las de Game Boy no quedan del todo mal. Y bueno, al igual que pasó con Super Nintendo, los juegos de esta consola sufrieron el síndrome de la madre tiradora de juegos a la basura. Bueno, de cajas, mejor dicho. Como ya sabéis, los juegos de Game Boy salieron en cajas de cartón, al igual que salieron las de NES y los de Super Nintendo, pero si había madres que tiraban las cajas de los juegos de NES y de Super Nintendo, en Game Boy ya directamente se salió de madre, ¿no? Y nunca mejor dicho, porque en realidad tiene sentido, porque si te compras un juego portátil, ¿qué sentido tiene conservar las cajas cuando una consola portátil es para llevártela a muchos lados y cuanto menos ocupen los cartuchos, en una maleta, en un bolsillo, lo que sea mejor que mejor? Por tanto, había mucha gente que compraba los juegos perdón, una buena ración de meada. No sé si cortar esto, da igual. Había mucha gente que compraba los juegos y ni corto ni perezosos tiraban los cartones, las cajas, creyendo que era pues algo desechable, como el que compra pues un calefactor o una batidora y tira la caja, es normal, ¿no? Pues igual, y más siendo un juguete. ¿Qué pasa? Que encontrar juegos completos de Game Boy se hace imposible en algunos casos. Y hay juegos que,
Aunque digamos que podemos encontrar juegos baratos, y baratos me refiero con 20-30 euros, la mayoría de juegos buenos se van por encima de los 100 euros completos, y es por este detalle. Dicho esto, el tope para esta selección de juegos es 60 euros. Lo he intentado reducir un poquito más, pero se quedaban fuera muchos juegos por una horquilla de 10-15 euros, y la verdad es que quedaba la selección bastante sosa. Así que lo he aumentado a 60 euros y me parece que es el tope más alto que he impuesto nunca. Y el presupuesto, a pesar de este tope, el presupuesto de esta selección de 20 títulos que he seleccionado son unos 650 euros. No es nada barato, pero la verdad que podría haber sido mucho más caro visto este tope. Así que vamos a empezar ya, ¿vale? Bueno, como siempre, varios géneros para todos los gustos. Esta selección tiene menos géneros porque la Game Boy no tuvo muchos juegos de muchos géneros, sino que se concentró en 3 o 4. Y voy a empezar con plataformas, que es el género con un mayor número de exponentes, ¿no? Concretamente 5. El primer juego de plataformas que voy a recomendar es el Kirby's Dream Land, juego que se puede encontrar relativamente barato, completo, por unos 25 euros. Y bueno, ya sabéis que fue el primer juego de Kirby que salió, el que inició pues la saga, el personaje y tal. Un juego de HAL Laboratory, que la verdad Nintendo tampoco apostó muy fuerte por él, y fijaos que 25 años después prácticamente Kirby sigue vivo. Es decir, estamos hablando de un plataformas bastante sencillo, un planteamiento en mecánicas muy simpático, con un personaje que me parece espectacular en diseño, eso de que sea un globito blanco que parece un fantasma realmente, ¿no? Y que aspire a los enemigos, mola bastante. Es un juego que tiene un aura muy especial, como digo, de plataformeo extremadamente clásico, muy sencillo, muy facilón también, pero gusta muchísimo e invita a la rejugabilidad, a pesar de que no tiene varias rutas, de que es un juego lineal, pero es tan bonito, está simpático. Tiene una banda sonora espectacular, sobre todo la del primer nivel, que es la más mítica de la saga. Y bueno, es que por 25 euros pues tenemos un juegazo de plataformas y exclusivo de Game Boy. El segundo plataformas que voy a recomendar es el Super Mario Land 2, un juego que se puede encontrar por 20 euros, es bastante barato. Y bueno, os recomiendo el 2 y no el 1 porque el primer Super Mario Land no parece un Mario, es un juego que se hizo bajo la premisa de esas bajas expectativas que tenía Nintendo con respecto a Game Boy, que no le dedicó un proceso de desarrollo en condiciones, y de hecho es el Mario menos Mario de plataformas que hay. Ese personaje tan pequeñito, esos gráficos tan sencillos y sobre todo ese setting. Mario en niveles del Egipto, ahí con las esfinges de fondo, con niveles de shoot 'em up, en un avión, en un submarino, es el menos Mario que hay. Sin embargo, Super Mario Land 2 es un grandísimo juego, con gráficos infinitamente mejores con respecto al 1, con sprites enormes, escenarios, bueno, sencillos dentro de lo que es Game Boy, pero más detallados, un mapa al estilo Wario World que da más profundidad, más longitud a la aventura. Es un juego generalmente mejor elaborado. A mí me encanta como juego de plataformas, es posiblemente el mejor de Game Boy y como digo vale 20 euros, es muy barato. El tercer juego de plataformas que voy a recomendar es el Wario Land, que salió bajo el subtítulo de Super Mario Land 3, aunque realmente no es un Super Mario, es Wario, coño. Wario Land está protagonizado por el antagonista, por el enemigo de Mario en Super Mario Land 2, que es Wario, que da así, pues, mucho... ¿Cómo podemos decirlo? Primero de todo es el primer juego protagonizado por un enemigo, por un antagonista dentro de lo que es Nintendo y la saga Wario, ¿no? Y también porque yo creo que intentaron darle algunas habilidades nuevas a Mario, y como vieron que se salía demasiado del personaje, dijeron, venga, vamos a utilizar a otro personaje y vamos a darle una dimensión distinta, y por eso apostaron por Wario, ¿no? Como digo, Wario no se parece en nada a Mario en cuanto a habilidades. Sí es cierto que salta y tal, pero por ejemplo Wario ataca empujando, haciendo un empuje ahí en carrera con el hombro. Tiene cascos, aunque en Super Mario Land 2, por ejemplo, podíamos coger el casco del conejo para flotar un poquito en el aire y tal. Con Wario podemos coger un casco de fuego que suelta una llamarada, una ráfaga de fuego. Podemos coger unos pinchos para romper bloques. Son otras cosas, ¿no? Y bueno, Wario Land, al contrario que los juegos de Mario, tiene muchísima exploración, es un juego poco menos lineal, mejor dicho,
con muchísimos tesoros escondidos y desperdigados dentro de los niveles, un sentido del humor tremendo, el personaje destila simpatía, es magnífico, y a mí me gusta que no se quedara ahí en ese juego de Wario solo, sino que hayan desarrollado el personaje de Wario más como malo dentro del universo Wario, pero que haya protagonizado más juegos y haya, como digo, desarrollado más el personaje, ¿no? Me parece que es un personaje fantástico dentro del universo de Mario y uno de los mejores que jamás han creado en Nintendo. Y bueno, 30 euros, ¿vale? Vale Wario Land, no es tan caro tampoco. El cuarto juego de plataformas que voy a recomendar es el Donkey Kong Land. Vale unos 20 euros, bastante barato, y aunque hay mucha gente que cree que es un port de Donkey Kong Country para Game Boy, no lo es para nada. De hecho es un nuevo juego con un diseño de niveles totalmente distinto, todos los niveles son nuevos, lo que pasa es que uno ve las imágenes y ve que tiene los mismos elementos gráficos, los mismos enemigos y tal, y es que es cierto, es que el Donkey Kong Land se hizo con el mismo motor y con el mismo kit de desarrollo de Donkey Kong Country, por eso tiene esos elementos gráficos en común, pero todo lo demás es un juego distinto y es un pedazo de juego de plataformas también con mucha exploración, muy largo, y sobre todo es increíble que Game Boy pudiera mover este juego. Comparamos los primeros juegos, por ejemplo Super Mario Land, esos primeros juegos de inicio de la consola, con los últimos, y este Donkey Kong Land no es el último, no es de la última jornada de Game Boy, y flipas el tamaño de los sprites, el scroll tan suave, lo que mueve la Game Boy, te cagas. Aparte del Donkey Kong Land 1, también apareció el 2 y el 3, que también son recomendables. Así que hay que tener Donkey Kong Land por cojones para Game Boy, ¿vale? Y el último plataformas que voy a recomendar, este sí es caro, es el Kid Icarus, un juego que vale unos 60 euros. La versión alemana es la barata, salvo el subtítulo que te lo pone en alemán y el manual de instrucciones, el resto del juego es igual. Y bueno, es la secuela del de NES, el último Kid Icarus que vimos hasta el de 3DS. La verdad es que echamos mucho de menos a este personaje y este tipo de juegos, porque ya sabéis que mezcla niveles en horizontal y en vertical. Ya sabéis, los verticales son cilíndricos, entramos por un lado, salimos por el otro de la pantalla. Los horizontales son niveles de plataformas de toda la vida. Este juego, a diferencia del de NES, tiene mecánicas más depuradas, un mejor plataformeo, es también más duro, más complicado, más exigente, pero en líneas generales mejor en todo, así que imprescindible dentro del catálogo de Game Boy, 60 euros, ese es el problema. Voy a recomendar ahora 3 juegos de acción. El primero es el Probotector, un juego que vale 50 euros, más o menos ronda esa cantidad. En Estados Unidos se vendió con el nombre de Operation C. Ya sabéis, el tema de Estados Unidos, esta saga se llama Contra, aquí Probotector, en fin, mucho lío. Es un spin-off de la saga en Game Boy, un juego exclusivo para Game Boy. Y bueno, tiene pues acción a raudales, mantiene las líneas jugables intactas de la saga Contra o Probotector. Y bueno, es un Probotector en sí, es decir, tiene muchas cosas en común con respecto a los Probotector de NES. Hay algunas cosas copieteadas, básicamente, que está ahí, saltan a la vista, pero como digo, es un juego propio, exclusivo de Game Boy. Imprescindible también, ¿vale? El segundo juego de acción que voy a recomendar, aunque este no sabía si encuadrarlo en plataformas en acción o directamente en subir escaleras, es el Donkey Kong. Un juego que vale unos 30 euros y digamos que ya sabéis cómo nació Mario, cómo nació el personaje de Donkey Kong, ¿no? En la recreativa que salió en el año 83, que salía Donkey Kong desde arriba tirando barriles y Jumpman, que después se llamó Mario, tenía que subir escaleras, sortear esos barriles y llegar hasta arriba para salvar a la princesa, ¿no? Que estaba en peligro, secuestrada por el mono, ¿no? Bueno, pues este juego hereda el concepto clásico y le da una nueva dimensión, una nueva vuelta de tuerca, con una aventura totalmente novedosa, larga, muy bien desarrollada y que en realidad no se parece en nada al Donkey Kong clásico de recreativa, salvo en el detalle de que hay que subir muchas escaleras. Pero sí, es cierto que hereda el concepto clásico y lo desarrolla aún más, lo evoluciona muchísimo. Es un juego muy bueno, ¿eh? 30 euros. Y el último juego de acción que voy a recomendar es el Blaster Master Junior, juego que este sí oscila por los 50 euros, es carito, y que bueno, a pesar del nombre no tiene nada que ver con Blaster Master, esa gran saga de Hudson Soft.
En realidad este es un run and gun con vista cenital que tiene muchas reminiscencias a Bomberman y de hecho es la secuela de Bomber King, que ya sabéis que es el hermano de Bomberman, ¿no? Tiene unas mecánicas muy similares, solo que es más frenético, más enfocado a la acción, pero por lo demás recuerda mucho a Bomberman. Así que por 50 euros tenéis un juego de acción, digamos, más pausado, pero al mismo tiempo muy frenético también, muy intenso. Y que, joder, que aunque tenga el operativo el nombre de Blaster Master y no pertenezca a la saga, es un gran juego también. Voy a beber un poquito de orín. Gracias. Voy a recomendar un RPG y adivinad qué RPG voy a recomendar, cuál si no. Este juego sí ha sido remaqueado, sí ha sido, yo qué sé, lavado la cara mil veces, pero digamos que hay que jugarlo en su sistema original para transportarse a esa época en que salió, en que fue revolucionario y en que sobre todo gente como Danico, que no le gustan los RPGs, descubrió este gran género, ¿no? Hablo de Pokémon Rojo barra Azul, ya sabéis que son dos juegos, pero en realidad es el mismo, cambia el personaje inicial y la portada, y ya está, vale unos 30 euros y no voy a hablar nada porque yo creo que es el juego, uno de los juegos más conocidos de la historia de los videojuegos. Es un RPG japonés en el que vamos capturando Pokémon, monstruos, para los amigos. Y ya está, con combates con turnos, con piques, con otras escuelas, en fin. Yo qué sé. Este sí hay que comprarlo para España, ¿vale? Porque sí salió traducido a nuestro idioma. Es un factor importante. Tiene mucha magia. Y es, de hecho, yo he jugado a 4 Pokémon en mi vida. Pues aunque a mí me cogió ya mayorcito, porque este juego salió en el 98 me parece, yo ya tenía 14 para 15 años, aún así lo disfruté. No tanto como los niños con 7 8 años que descubrieron este juego y directamente se hacían pajas de sangre, se llevaban 20 30 horas al día jugando a él, pero sí lo disfruté también, ¿vale? Bueno, dos rompecabezas ahora, y aquí hay que hacer una aclaración porque Game Boy es la consola de los rompecabezas. Hay a patadas. Muy diferentes en mecánicas y todos muy buenos. Y de hecho he pensado en dedicarle un vídeo propio solo a los rompecabezas de Game Boy, porque es la consola de los puzzles. Y buena culpa de ello tiene el juego que popularizó la Game Boy. Si el otro día estábamos hablando de modas con la Wii, la Game Boy también llegó en su momento a ser una moda, porque ¿quién no tenía una Game Boy con Tetris? Era algo normal. Pues voy a recomendar el Tetris como un rompecabezas. Aunque hay mucha gente que cree que el Tetris nunca llegó a comercializarse por separado, porque los primeros packs de la consola lo incluían, sí que llegó a venderse por separado. Y de hecho se vendieron muchos packs de la consola, ya sean ya fueran por separado o con otros juegos que no incluían el Tetris. Por tanto, era normal encontrarlos en tiendas con la caja, ¿no? Y bueno, hoy en día se puede encontrar por unos 25 euros más o menos. Y bueno, como digo, el combo Game Boy más Tetris en ese momento es que lo petaba. Es que lo petaba, era lo más. Y sobre todo el Tetris fue el gran causante de que la Game Boy se popularizara tanto y de que la gente le cogiera el gustillo a las consolas portátiles. Porque el Tetris también salió para Nintendo, pero no fue ni primo hermano en cuanto a éxito con respecto a Game Boy. La Game Boy era una consola hecha para Tetris y Tetris era un juego ideal para Game Boy. Así que después salió también Tetris 2, que también es muy bueno y de hecho es barato, también ronda los 20-25 euros. Pero bueno, voy a recomendar el Tetris 1 porque es el juego por excelencia dentro del catálogo de Game Boy. El segundo rompecabezas y último que voy a recomendar es el Mole Mania, un juego que vale, bueno, unos 35 euros, que es uno de los juegos más desconocidos que desarrolló Miyamoto. Es creación de Miyamoto. Este lo parió, lo cagó en el bate. Esto es propio de de sus intestinos. Madre mía, que no me sale. Y bueno, es extraño que este juego no tuviera secuelas, no fuera porteado a otras consolas y directamente no se intentara evolucionar un poquito más porque es un juego con una mecánica muy chula. Es cierto que son muy sencillas porque manejamos a un topo de estos que hacen galerías en el suelo. Y de hecho tenemos que hacer agujeros en el suelo para empujar, quitar objetos, también para dejar KO a enemigos y en general para avanzar por los escenarios, ¿no? Por los tableros. Es un juego de rompecabezas como no hay ninguno. Y aunque no vendió mucho, no tuvo mucha proyección, no tuvo mucho éxito, pero madre mía,
Es un juego perfectamente elaborado, muy divertido, muy desafiante también. Y me jode que sea uno de los lunares negros del currículum de Miyamoto, dicho por aquellos a los que no lo han jugado en la vida. Cuando lo juegas te das cuenta de que es un pedazo de juego de rompecabezas. Así que nada, Mole Manía también recomendado. He dicho que este juego, por el tema de la fonía y tal, lo iba a hacer, este vídeo lo iba a hacer más corto y llevo ya 25 minutos. Es que no tengo arreglo, ¿eh? Me quedan todavía muchos juegos. Tres ahora de aventura, ¿vale? El primero no puede ser otro que The Legend of Zelda Link's Awakening, un juego que ronda los 45-50 euros, da igual la versión que compréis, porque todas están en inglés. Bueno, es el cuarto episodio de la saga Zelda, después de los dos de NES y el de Super Nintendo. Para mi gusto, posiblemente sea el mejor Zelda que ha aparecido jamás en una portátil. En ese momento, que saliera este Zelda en una Game Boy es una burrada, es una aventura larguísima, genialmente desarrollada. Nintendo ahí le echó cojones a la cosa. Quisieron hacer un juego redondo y les salió redondísimo. Y bueno, no voy a decir mucho más. Es uno de los mejores Zelda de la historia, sobre todo en cuanto a 2D. El segundo juego de aventura que voy a recomendar es el Mystic Quest. Juego que este ya es caro, 50 euros, y que bueno, en Estados Unidos se llama Final Fantasy Adventure, pero no es un Final Fantasy. Le pusieron este nombre para intentar aprovechar el tirón de la saga Final Fantasy y también para introducirlo un poquito más en el mercado norteamericano. En realidad, este juego no es ni una saga nueva como Mystic Quest ni un Final Fantasy, es un Seiken Densetsu, es decir, un juego de la saga Mana. El primero en la línea cronológica, si mal no recuerdo, y el primero que salió para Game Boy además, exclusivo de la consola, estilo Zelda, como ya sabéis cómo son los Mana, con una vista cenital, un juego de action RPG de toda la vida, y bueno, es una aventura tremendamente compleja, con graficazos, con una banda sonora del carajo, también en inglés, unos bosses con un diseño chulísimo, es un pedazo de juego también para Game Boy. Estos juegos que dieron muchísimas horas de diversión para Game Boy fue algo inconcebible en su momento y joder, qué recuerdos, ¿eh? Llevarte la Game Boy a un viaje y pasarte todo el viaje 20 horas jugando a un Zelda, a un Mystic Quest. Bestial, bestial. Una consola portátil que en principio la gente creía que solo iba a servir para Tetris, después para plataformas, después para juegos de aventura. Por eso Game Boy tiene un catálogo tan excelso. Y el último juego de aventura que voy a recomendar es el Monster Max. Este juego es más baratillo, unos 35 euros. Y además me parece que cualquier versión, ya sea inglesa, alemana, francesa, vale, porque todas tienen un selector de idiomas incluido, trae el español, aunque no tiene muchos textos, pero bueno, como el argumento es bastante simpático y tal, pues mejor, ¿no? Jugarlo en español. Y bueno, es un juego de aventura en vista isométrica, a los Solstice o Light Crusader, para que os hagáis una idea. Tiene muchísimas salas, muchísimo de darle al coco. Es un juego de aventura con muchísimo factor de inteligencia de rompecabezas, pero bueno, al fin y al cabo es un juego de aventuras. Y en fin, uno de los mejores juegos del catálogo de Game Boy. Es un juego también perfectamente desarrollado, sin ningún pero, muy largo también. En fin. Dos juegos ahora arcade. El primero es el Kirby's Block Ball, un juego que vale 25 euros más o menos. Y bueno, ya sabéis que Kirby protagonizó un juego de pinball. Este no tiene nada que ver. Este es realmente un Arkanoid de Kirby, aunque parezca en imagen que también es tipo pinball y tal. Es un Arkanoid. Si ya sabéis cómo es el Arkanoid, pues imaginaos el Arkanoid, pero con el personaje de Kirby, y aparte con enemigos, con jefazos que destruir. Un grandísimo diseño en general, muy divertido. Y bueno, como digo, no confundir con Pinball Land, que también es un juego bastante recomendable, pero para mi gusto un poquito peor que este Block Ball. Y además, coño, que es el mejor tipo Arkanoid que tiene la Game Boy. Juego también muy jugable dentro de lo que es la portátil y su paleta de colores. Y el segundo juego arcade que voy a recomendar es el Wario Blast, que vale unos 20 euros y que bueno, realmente le hicieron corta y pega un poco porque este es el Bomberman que salió en exclusiva para Game Boy, pero quisieron popularizar o aprovechar, mejor dicho, el tirón del personaje de Wario que había salido en Wario Land 3. De hecho, estos juegos salen en una ventana de tiempo reducida de 2-3 meses. Y bueno, aprovechando o queriendo popularizar el personaje, pues cambiaron el personaje de Bomberman en el juego y le pusieron el de Wario.
y poco más. Ya sabéis cómo son los Bomberman, laberintos, bombas y mucha diversión por doquier. Así que un Bomberman protagonizado por Wario, como nunca ha habido, y 20 euros, juego divertido y muy bueno. Voy a recomendar dos shoot 'em up, ya solo quedan 4 juegos. El primero es Tracks, juego que este sí alcanza el tope, 60 euros. Bueno, está desarrollado por HAL Laboratory, la misma compañía de desarrollo de Kirby. Y bueno, manejamos un tanque. Este es un shoot 'em up totalmente atípico porque no es de desplazamiento automático de pantalla, no es de desplazamiento vertical, tampoco horizontal. Aquí, bueno, este es sí más de desplazamiento libre, pero más horizontal. Y manejamos un tanque con una forma sospechosa, Kirby, por cierto, a ras de tierra. A ras de tierra ya sabéis lo que hay, son obstáculos, que si ríos, que si puentes y tal. Tenemos libertad de movimientos, aquí nada nos obliga a movernos. 8 direcciones de disparos distintas, aquí nos van a salir los enemigos por todos lados, tenemos que ser muy rápidos manejando el cañón del tanque, tener muchos reflejos, tener mucha concentración en el juego. El juego también tiene muchísimos power-ups, infinitos prácticamente, muy espectaculares, muy útiles. Me parece un pedazo de shoot 'em up y muy original dentro de todos los shoot 'em ups, que a mí siempre me gusta desarrollar, recomendar shoot 'em ups, pero también me gusta también la originalidad. Y como ya he recomendado muchísimos shoot 'em ups de desarrollo vertical y horizontal, he recomendado el que yo creo que para mí es el mejor que tiene Game Boy y es atípico, es distinto a todos los demás. Así que este Tracks por 60 euros es también imprescindible. Y el segundo shoot 'em up que voy a recomendar es el Quartz, un juego que vale unos 25 euros, este es más baratito y que bueno, es realmente un shooter a caballo entre Space Invaders y Tetris. No es un shoot 'em up al uso, no hay movimiento de pantalla, porque realmente tampoco hay que disparar a los enemigos, sino hacer caer bloques y fichas. Es un shoot 'em up que debería haberlo a lo mejor recomendado dentro de las rompecabezas, pero bueno, como manejamos una navecita que va disparando, digo, voy a meterlo en shoot 'em ups y ya está. Y como digo, es, coño, es un Space Invaders, pero en realidad es más Tetris que Space Invaders porque tenemos que hacer caer las fichas con las combinaciones y tal. Es un reto muy jodido, al principio parece muy fácil, un juego que no tiene mucha vuelta de hoja, pero a medida que van avanzando los niveles, joder, engancha muchísimo, es muy divertido, es muy sencillo, se aprende a jugar en 3 minutos, pero pasártelo tiene miga, muy bueno, ¿eh? Un juego de conducción, el penúltimo juego de esta selección no es otro que el Motocross Maniacs, 20 euros más o menos. Y bueno, básicamente imaginaos un Trials en Game Boy. El Trials es este juego en el que vamos montados en una moto de motocross que ha salido para la generación anterior, para esta, el Trials Evolution y tal. Y que bueno, pues este es el Trials de Game Boy, es el padre de dicha saga realmente, porque es igual. Vamos en una moto de motocross, tenemos que sortear obstáculos, pegar saltos, piruetas, yo qué sé. Es un juego muy divertido que, a pesar de las limitaciones técnicas de la Game Boy y que este juego fue de los primeros que aparecieron para ella, en la simplicidad reside su gran jugabilidad, que yo que sé, que es muy divertido, a pesar del planteamiento tan poco explotado en ese momento, porque era un juego atípico también en esa época. Cuesta dominarlo, pero una vez que se domina es muy divertido. Y el último juego que voy a recomendar no es otro que, bueno, es un juego de lucha. Y es que si Game Boy es la consola de rompecabezas, es increíble como una consola con una pantalla monocroma o monocromática de 8 bits, tan limitadísima, porque tenía solo 2 botones de acción y tal, llegó a tener un catálogo de juegos de lucha del copón, porque es que mira, Capcom con un Street Fighter, SNK con King of Fighters y tal, Takara, oye, sacaron 600.000 juegos de lucha buenos para Game Boy, pero juegos de recreativa, de Neo Geo, todos adaptados, redesarrollados de nuevo para Game Boy y el 90% buenos. Es que hasta salió un Killer Instinct para Game Boy. Agüita con eso, ¿eh? Bueno, pues el juego de lucha que voy a recomendar es el que me parece a mí más redondo, que es el Battle Arena Toshiden, que vale unos 40 euros y es el mismo juego que apareció en recreativas, PlayStation y Saturn,
solo que en pequeñito y en 2D. Y me parece un juego genialmente adaptado para Game Boy, con su elenco de personajes, con sus combos, con sus golpes originales. Que una compañía como Takara, como otra como SNK, como Capcom, quisiera transportar lo difícil que era un juego de lucha a una portátil y le saliera bien, demuestra también lo fácil que era desarrollar para Game Boy y la pericia que tenían los desarrolladores, las ganas que le ponían, porque ¿quién se iba a comprar una Game Boy para jugar a un juego de lucha? Nadie, y aún así se esmeraron, y a pesar de que estos juegos de lucha no vendieron una mierda, salieron más y más. Y aunque no tienen muchos juegos de lucha, porque realmente Game Boy tiene una decena de juegos de lucha así reseñables, como mucho una decena. Fijaos los nombres, Street Fighter, Killer Instinct, The King of Fighters, Samurai Showdown, Toshiden. Agüita con eso, En fin, y ya con esto pues he llegado a al final de esta selección. La verdad es que se han quedado fuera juegos importantes, pero es que no podía aumentar más la horquilla de precio, porque como digo, la mayoría no, una buena parte de los juegos buenos del catálogo de Game Boy vale más de 100 euros, incluso 200 y 300 euros. Es algo exagerado, siempre completo, El cartucho solo podéis comprarlo por separado. Pero aún así, como he dicho, voy a hacer un vídeo dedicado a los rompecabezas y a los otros juegos de Game Boy que se han quedado fuera por culpa del precio y que también son recomendados para una consola. Para esta consola que diga. Yo siempre recomiendo juegos completos. Por supuesto, los cartuchos sueltos valen mucho más baratos. En próximos vídeos, cuando comente juegos de 200-300 euros, comentaré nuevamente que si queréis comprar el cartucho suelto, porque lo importante es disfrutar del juego, pues vais a ahorraros un 70% del precio del juego completo. Por tanto, hay que tener en cuenta este detalle también. O jugarlo en la consola original, aunque sea comprar un cartucho suelto, o no jugarlo. En fin, que bueno, 36 minutos. Yo creo que es el vídeo de selección más largo que me ha quedado, por culpa de presentación que he hecho, pero bueno, me da igual. A pesar de la fonía tenía ganas de hablar y ya está. Espero que os haya gustado la selección de Game Boy. Y bueno, me quedan más portátiles, Game Gear, Game Boy Advance, Nintendo DS. En próximos vídeos las iremos viendo. Y también Mega CD, como he dicho, PS3, 360, etcétera. Aún quedan varios vídeos de selecciones. No me va a dar tiempo al final de hacerlos todos en este mes de junio. Pero bueno, todo se andará, poco a poco. Poco a poco también vamos a conseguir hacernos con una colección buena, bonita, barata. O barata entre comillas, ¿vale? Dentro de lo que cabe. Un saludo a todos.